Buenos días em, a todos. Muchas gracias por la asistencia a esta conferencia, em, que básicamente no, trata, ¿no?, sobre cómo afrontar un proyecto de diseño y rediseño de ingeniería en la industria. No es una tarea fácil y es algo que requiere experiencia. Así que el día de hoy nos acompaña el ingeniero mecánico Ronald Fuentes. Ronald es ingeniero mecánico senior con experiencia en gestión de ingeniería para ejecución de proyectos, diseño y rediseño, cálculos y elaboración de documentación de ingeniería, experiencia en parada de planta, mantenimiento, actividades de construcción, integridad mecánica de equipos existentes. Lo que estuvimos por ahí revisando, tiene un excelente desempeño y contribuciones al éxito de diferentes proyectos relacionados con la industria del petróleo y el gas, y fortalezas en análisis de esfuerzos, integridad mecánica y gestión de proyectos respaldadas por capacitaciones en estándares internacionales, software de cálculo, además de tener un máster en gestión de proyectos. Bueno, sin más, Ronald, te cedo la palabra para que presentes sobre este tema. Gracias. Muy buenos días. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Vamos, como lo dijo la ingeniero Yamilek, vamos a estar compartiendo, o en este caso fui invitado para compartir con ustedes, con los que nos acompañan, la presentación relacionada con proyectos de ingeniería, ¿no? Cómo debemos afrontarlos, o sea, cómo afrontarlos cuando se trata de un diseño o un rediseño, ¿no?, en la industria. Básicamente la intención es siempre enfocar un esfuerzo que sería temporal, ¿no? Porque todos los proyectos tienen un inicio y un fin, y al final el objetivo o la meta sería cumplir los objetivos que se han trazado durante ese proyecto. Hay algunas ocasiones donde a veces no se cumplen o no se logran cumplir porque de repente las necesidades han sido satisfechas de otra forma, porque esta necesidad ha desaparecido, ¿no? O sea, la necesidad que dio origen a ese proyecto de repente desapareció. Eh, Eso ha sucedido en muchas ocasiones. Por ejemplo, recuerdo que en una oportunidad estábamos haciendo las miles y unas adecuaciones, ¿no? E hicimos toda la ingeniería para instalar un par de bombas gigantescas que iban a ocupar el lugar de otras que no se tenían en ese momento, ¿no? Porque los tiempos de procura eran muy largos, ¿ok? Y se iba el cronograma. Pero finalmente la ingeniería se extendió tanto, ¿de acuerdo?, que al final llegaron las bombas que realmente encajaban en el sistema, ¿ok? Y por supuesto, entonces el proyecto se canceló, se hizo toda la ingeniería, pero no se implementó porque sencillamente la necesidad había desaparecido. Pero bueno, ante todo esto, siempre es importante tener en cuenta que eh, cuando se está desarrollando un proyecto, nuestra intención principal es enfocar ese esfuerzo temporal para crear un producto que necesitamos, ¿ok? Ese producto podría ser un producto, un servicio o un resultado único. Siempre necesitamos o nos vemos en la necesidad de alcanzar los objetivos, ¿ok? Y en los momentos donde creamos que no se puedan alcanzar, bueno, entonces tendríamos que canalizar para ver cómo definimos las estrategias, ¿de acuerdo? A veces podemos estar del lado del cliente, ¿ok? O a veces podemos estar del lado del ejecutor. Y en ambos casos, lo importante siempre es la colaboración, ¿sí? Bueno, ¿para qué empleamos entonces
además de los proyectos, ¿ok? Es decir, no además, sino un proyecto puede tener diferentes disciplinas, ¿no? Pero en este caso vamos a abordar lo que sería el proyecto de ingeniería. Cuando hablamos de proyectos de ingeniería, bueno, hay un enfoque simple que tratamos nosotros los ingenieros, ¿no? Que somos bastante prácticos, bastante pragmáticos, ¿ok? De darle. Y es que los implementamos sencillamente para proporcionar soluciones a través de la tecnología. ¿Está bien? Por ejemplo, en la figura que tienen a su izquierda, tenemos una torre de destilación. Una torre de destilación de crudo mejorado. ¿Qué intentamos con esta torre? Bueno, a partir de esta tecnología de destilación, ¿ok? Que es básicamente un proceso mecánico donde por diferencia de densidad separamos los diferentes componentes del petróleo, ¿sí? En este caso, como es de un proceso de mejoración de crudo, vale decir que el crudo tiene muchos contenidos de ácido, entonces se reúnen o deben reunirse diversas disciplinas para dar origen a lo que sería esta tecnología. ¿Cuáles disciplinas? Bueno, pueden ser los especialistas en materiales, ¿ok? Por aquello de que los materiales deben ser resistentes a estos contenidos de ácidos. Por supuesto, los mecánicos, ¿no? Que se encargan de los cálculos de estrés. Los ingenieros químicos, por supuesto, que abordan la parte de ingeniería de procesos, ¿está bien? Y así sucesivamente. Vale decir que yo estuve en esa torre, ¿no? Y allí tuve que subir y bajar unos 15 metros por escalera marinera. Una experiencia bastante peculiar. La de la derecha, bueno, podría ser un paquete de dosificación, ¿ok? De químicos. ¿Qué hacemos con esta tecnología? Bueno, inyectamos químicos, ¿ok? A la corriente para nosotros obtener los resultados que deseamos. ¿Cuáles podrían ser esos resultados? De repente necesitamos neutralizar ácido en una corriente, ¿no? E inyectamos entonces un químico básico para proporcionar la neutralización. Y ese líquido ya neutralizado, entonces sí lo podemos enviar a las plantas de tratamiento para posteriormente ser desechado al ambiente y que el mismo no sea perjudicado. ¿Ok? Donde también podríamos proporcionar químicos. Bueno, por ejemplo, para secuestrar oxígenos o sólidos en las corrientes de agua que ingresan a las calderas. Porque el agua que ingresa a la caldera no puede ser tomada de los ríos directamente, ¿no? Para que me entiendan un poco de forma sencilla. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente hacemos el uso de una tecnología, ¿ok? Para proporcionar una solución a la persona que esté interesada. Puede ser el cliente, un consorcio, un conjunto de personas que desean proporcionar una mejora tecnológica por beneficio de los seres humanos o del medio ambiente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos con esa tecnología? Esa tecnología o ese proyecto de ingeniería, mejor dicho, lo sustentamos mediante demostraciones científicas, que pueden ser los cálculos, ¿ok? A través de especificaciones, a través de normativas nacionales o internacionales. Cuando nos referimos a especificaciones, bueno, cuando nos referimos a demostraciones científicas como cálculos, básicamente lo podemos simplificar en la figura que tenemos a nuestra izquierda, ¿no? Hacemos cálculos ingenieriles para hacer las respectivas demostraciones. Por ejemplo, evaluaciones hidráulicas, cálculos de estrés, análisis de esfuerzos, ¿ok? Tenemos también análisis de reacciones químicas, ¿no? Para los cuales se usan unos software muy específicos y así sucesivamente. Incluso proyectos de repente de HVAC, ¿no? Que llaman, en otras partes los conocemos como proyectos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado. Entonces también se usan cálculos, ¿correcto? Las normativas, ¿sí? Por ejemplo, hay la buena noticia que tenemos nosotros
en los proyectos de ingeniería, ¿ok? Y supongo que esto se debe extrapolar a cualquier otro tipo de proyecto según su aplicación. La buena noticia que tenemos es que hemos llegado al caso o al punto en que en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, no necesitamos demostrar nada, ¿ok? Porque ya todo está sintetizado, ya todo está compilado, ya un equipo de investigación se ha reunido, ¿está bien? Y ha proporcionado especificaciones o normativas nacionales e internacionales. ¿Qué genera esto a nuestro favor? Bueno, que nosotros simplifiquemos grandemente nuestra travesía para desarrollar el proyecto de ingeniería. ¿Por qué? Porque acudimos a los criterios relacionados con las normativas nacionales e internacionales, ¿ok? Incluso con las especificaciones que pudiera tener el interesado principal, que en este caso podría ser nuestro cliente, o si nosotros somos los clientes, las especificaciones que nosotros pudiésemos manejar en nuestras instalaciones que han funcionado durante muchos años y que nosotros estamos seguros de que son estándares completamente confiables. Y esto evitaría tener que hacer un cúmulo de demostraciones científicas, sino que vamos a la aplicación práctica y sabemos que estaríamos trabajando en un rango seguro. ¿Ok? Un ejemplo de los que les pudiese citar, bueno, fíjense que la normativa internacional con la que se diseñan los tanques, ¿ok? Ella tiene esta información. Se las comparto aquí para que la podamos leer en línea. ¿No? Y entonces fíjense que dice en la sección 1.1.2, este estándar provee a la industria con tanques de adecuada seguridad y razonable economía, que es lo importante. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a diseñar un proyecto, esto debe ser algo, o cuando vamos a abordar un proyecto, a afrontar un proyecto, esto debe ser algo de suma importancia en los objetivos que nosotros hayamos trazado. ¿Ok? Tener en cuenta la seguridad y sobre todo que sea económicamente rentable, que el costo-beneficio sea atractivo para el cliente. ¿Está bien? De esto se encargan las normas. Las normas nos ayudan a esto, ¿sí? Por eso es que en muchas ocasiones, digamos que los proyectos no llegan a buenos términos y no logran concluir porque pese a que la normativa nos ofrece criterios con los cuales nosotros podríamos estar desarrollando diseños seguros, confiables y económicos, ¿sí? Entonces, tal vez o puede ser la especificación del cliente o puede ser criterios personales y a veces abordamos, ¿no? Discúlpenme la frase, abordamos criterios subjetivos, ¿ok? Que al final nos direccionan o conllevan al hecho de que los proyectos no sean rentables y queden a mitad de camino, ¿sí? Esto es algo que nosotros deberíamos evitar en todo momento, porque precisamente por eso somos ingenieros, ¿no? Bien, cuando proporcionamos o realizamos, digamos, toda la data, cuando realizamos toda la data de ingeniería y proporcionamos toda la información basada en cálculos o en normativas nacionales e internacionales e incluso especificaciones, ¿ok? Del cliente, las cuales, ojo, son muy importantes, ¿sí? Porque es el interesado principal.
Entonces, la ingeniería se compila o se da a conocer o se genera lo que conocemos como el paquete de ingeniería, y ese paquete de ingeniería, por supuesto, para implementarlo tenemos que expresarlo a través de documentación como esquemas, dibujos, planos, que son las herramientas que van a utilizar luego los instaladores, los constructores, para implementar dicho proyecto. ¿Está bien? Entonces, en resumen, un proyecto de ingeniería se utiliza para tomar decisiones que nos permiten transformar recursos en mecanismos o sistemas. La finalidad siempre es satisfacer a los interesados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la figura de la izquierda ya ustedes pueden apreciar un proyecto implementado. En este proyecto, ¿qué pueden observar? Bueno, tenemos tuberías, tenemos válvulas, dos recipientes allí, una válvula de control también incluso, ¿ok? Pero, por ejemplo, hay unas pequeñas trazas que se observan allí que están fajadas, ¿no? Están sostenidas a la tubería con unas fajas de acero, en este caso, o de aluminio pueden ser. Esto es lo que se conoce como traseado, ¿sí? ¿Para qué es este traseado? Bueno, seguramente en la concepción del proyecto, ellos estimaron que esa zona es una zona fría, ¿sí? Con una temperatura muy baja. Y por lo tanto, la temperatura a la cual circula el fluido no era suficiente, con lo que tenían que proporcionar calentamiento, puede ser mediante vapor o en este caso mediante electricidad, resistencias eléctricas, para que el fluido no tenga ningún inconveniente de transferencia de calor con el ambiente y pueda entonces mantenerse circulando o fluyendo a través de las tuberías. Lo que vemos a la derecha es básicamente el esquematizado o lo que pudiera ser el cálculo que se realizó para implementar ese proyecto, ¿sí? Cuando el proyecto se ha concebido o la idea la tenemos, digamos, en nuestras mentes, ¿ok? O está aún en el deseo del cliente, sistematizamos el procedimiento para implementarla. Es decir, materializar dicho pensamiento cuando establecemos el modo de ejecutarlo, cuando ubicamos los recursos también, ¿ok? Porque recuerden que implementar un proyecto precisa de ubicación de recursos, de utilización de recursos, maquinarias, equipos, traslados, movimientos, materiales, etcétera, ¿ok? Cuando todo eso ingresa a un paquete o a una base de datos para entonces generar una planificación de cómo vamos a ejecutar dicho proyecto para alcanzar los objetivos, bueno, esto es lo que se conoce como proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué sería entonces un proyecto de diseño? Básicamente es el calificativo que le podemos estar dando a los proyectos de ingeniería que están asociados con desarrollar o implementar tecnologías. Ciertamente satisfacemos las necesidades de los interesados, pero en este caso generalmente las instalaciones no existen o la tecnología no existe, sino que la vamos a desarrollar o el producto no existe, ¿ok? Esto tiene, o digamos que tiene cierta ventaja, que es el hecho de que no vamos a encontrarnos con interferencias de instalaciones existentes. ¿Está bien? El que desarrolla un producto, por supuesto, no, en ese momento tal vez no tenga competencia, ¿sí?
o el que desarrolla una tecnología pudiese ser que tampoco tenga competencia porque no hay una tecnología similar, o el que implementa, digamos, una nueva instalación, entonces va a tener la facilidad de que la instalación la va a poder diseñar con cierta flexibilidad porque no existen interferencias físicas o tecnológicas de ninguna índole, ¿sí? Ahora, ¿qué sí se debe tomar en cuenta? Que si esta instalación va a estar en un lugar, o mejor dicho, va a ser para mejorar, ¿sí? Va a ser para mejorar una planta, una unidad existente. Entonces, sí habría que tener sumo cuidado con lo que serían las interfaces, ¿sí? ¿A qué llamamos en este caso las interfaces? Bueno, las interfaces pueden ser básicamente los puntos de interconexión con los sistemas que ya el cliente posee. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver esto con un proyecto, ¿sí? De manera práctica con un proyecto desarrollado, ¿sí? En el que tuve el privilegio de participar. En este caso, como diseño, nuestro objetivo era suministrar a nuestro cliente una planta Merox. Una planta Merox en este caso es una tecnología que se utiliza para transformar el querosén común en jet, ¿no? En combustible para aviones, en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros contratamos esta tecnología, ¿sí? Esta tecnología, ya hay muchos desarrolladores por el mundo que se dedican a estos trabajos, que tienen una tecnología específica. En este caso, estábamos trabajando con la tecnología de UOP, ¿sí? Y nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, nosotros le proporcionamos a UOP lo que necesitábamos, ¿está bien? Y ellos nos iban a entregar lo que estaba necesitando el cliente. En términos del proyecto, ¿qué significa eso? Básicamente, gestión del alcance. En la gestión del alcance en los proyectos, ¿ok? Es una herramienta muy importante para afrontarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la gestión del alcance en proyectos nosotros observamos, digamos que los pasos que nos van a direccionar a cumplir los objetivos. Si nosotros seguimos estos pasos de manera efectiva, existe una alta probabilidad de que el objetivo se cumpla, que es la culminación del proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Recopilar los requisitos. Eso es lo que necesitamos nosotros, si somos los ejecutores, o necesitamos entregar si somos los interesados o somos los clientes. ¿Está bien? En el caso de la implementación de esta unidad de Merox, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, facilitar esta información al que conocemos o al que denominamos como licenciante. ¿Por qué? Porque a través de esta información él iba a entender qué es lo que nosotros teníamos como requisitos y qué es lo que nosotros necesitábamos que esta unidad produjera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, les comparto acá. Fíjense que nosotros recopilamos el alcance, ¿ok? Y lo expresamos en un documento. Allí básicamente en ese documento, al cual titulamos como bases de diseño, está recopilada toda la información
que nosotros necesitábamos que en esa unidad se produjera. ¿Está bien? Entonces, básicamente la tecnología era para transformar el queroseno en jet, ¿ok? O en turbo, ¿sí? ¿Qué tenía este documento? El diagrama de bloque, es decir, de la unidad de P1 o unidad de destilación atmosférica, se entregaba el queroseno. Recuerden una de las imágenes que le mencioné, ¿verdad? Al comienzo de la presentación, donde podían observar una torre de destilación, básicamente a las unidades de destilación ingresa el crudo que se extrae de los pozos. Ese crudo pasa por un horno para ser precalentado y luego entonces ingresa a las torres, o en algunas partes los llaman columnas, ¿sí? Para entonces ser procesado. Procesado básicamente es que es calentado y separado por diferencia de densidad. Bueno, uno de los cortes que sale de esas torres puede ser el queroseno. Ellos salen a diferentes niveles, ¿ok? Mientras más liviano, más a la parte superior o al tope de la torre los extraemos. Y de allí hacia abajo los que son más pesados, ¿de acuerdo? Entonces, el queroseno sale de esa unidad y debía entrar a la unidad TKT o a la unidad o a la planta de tratamiento de Meros, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para luego sacar el turbo que entraría a los tanques de almacenamiento y luego de los tanques de almacenamiento se despacharía en venta para bien sea consumo nacional o internacional. Entonces, lo que estaba arriba o lo que está arriba es el diagrama de bloques y acá básicamente el proceso típico o el esquema típico del proceso. Entonces, nosotros le dijimos a ellos que le íbamos a proporcionar esta alimentación que era el queroseno, ¿sí? Fuimos específicos en decirle de dónde venía, ¿ok? Un 67% venía de Talara y un 67% de una corriente Napo, ¿sí? Más que saber dónde son esas ubicaciones, es básicamente lo específico que debe ser la recopilación de los requisitos en la gestión del alcance del proyecto. La densidad incluso, ¿ok? La curva de destilación, le dijimos que no tenía H2S, le indicamos los contenidos de mercaptanos y todo el resto de la información. Contenido de azufre, contenidos de ácidos total, contenido de agua en el queroseno, ¿ok? La viscosidad y así sucesivamente. Y le dijimos a ellos, nosotros necesitamos que tu unidad tenga una capacidad de procesamiento de 48.764 kilogramos hora. Ese es el flujo que iban a ingresar a la unidad y por lo tanto sus equipos tenían que ser capaces de procesar dicho volumen. ¿Está bien? Y bueno, nosotros necesitamos que tú nos entregues, señores licenciantes, nosotros necesitamos que ustedes nos entreguen turbo, ¿ok? Este turbo va a ser probado de esta forma, con estos ensayos, ¿sí? Y por supuesto, debe tener estas características, ¿ok? Entonces, con esta recopilación de los requisitos, ¿qué hicimos nosotros? Le definimos, por supuesto, el alcance a través de este documento. ¿Qué sería el segundo paso? ¿Sí? Si no hay definición de alcance, ¿está bien? Si no hay definición de alcance, podemos estar dando vueltas en círculo o podemos tomar diferentes caminos. Pero la probabilidad de que alcancemos los objetivos y de que afrontemos de manera correcta el proyecto de ingeniería es o tenderá a ser muy baja. ¿Está bien?
Entonces, a través de este documento, nosotros le definimos el alcance, cuáles iban a ser sus servicios, detallándoselos de esta forma, ¿ok? Y, por supuesto, a través de esta definición, ¿qué necesitábamos nosotros? Que ellos nos entregasen unos productos de ingeniería que fuesen suficientes, por supuesto, para la ejecución de los trabajos. ¿Está bien? Esos productos de ingeniería básicamente podrían estar o estarían relacionados con estos entregables. Ya les muestro. Con estos entregables que están acá. Entonces, ellos iban a generar, digamos que aquí tenemos reflejado parte de los entregables que ellos nos tenían que entregar, ¿de acuerdo? Digamos que los diagramas de instrumentación, planos ASBIL, señales, hojas de datos de instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos entregables iban a ser controlados. ¿Y a través de qué etapa? Bueno, a través del control del alcance. Por supuesto, previo a que ellos generasen la estructura desglosada de su trabajo. Ellos nos presentaron de manera general lo que iban a hacer mediante este documento, ¿ok? Y aquí ellos indicaron, este documento ya venía de parte del licenciante, ¿ok? Y aquí ellos indicaron todo lo que iban a proporcionar. Servicios de supervisión, servicios de ingeniería y gestión de proyectos, ¿ok? Estatus, la procura de su unidad, es decir, ellos iban a comprar o iban a entregar, mejor dicho, a proveernos todos sus equipos, pero todos sus equipos iban a estar auspiciados por una licencia que provenía de su propia tecnología. ¿Sí? Inspecciones, etcétera. Y, por supuesto, el asesoramiento al momento del arranque o del encendido de la unidad. ¿Sí? Por supuesto, como información final de toda esta gestión, entonces ellos tenían que verificar el alcance. ¿En qué consiste verificar el alcance? Verificar el alcance básicamente consiste en generar los entregables, someterlos a revisión, llegar al consenso necesario para que le digan si está bien o está mal, necesitan corregir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y una vez que todos los interesados están conformes con los productos que se han generado, entonces el entregable se aprueba. ¿Sí? Al ser aprobado, significa que ya no tiene más comentarios y por lo tanto ellos pueden proceder a la construcción, a la fabricación o a la construcción. Finalmente, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, una unidad como esta. ¿Sí? En esta unidad, básicamente, nosotros podemos observar en este esquema que este proyecto fue modular. Es una tecnología que se está utilizando actualmente en las instalaciones porque digamos que facilita o minimiza mucho los tiempos de ejecución, ¿ok? Y lo que sea estrictamente necesario, como estas 4 torres o reactores, estar fuera de las unidades modulares, entonces pues no queda de otra que hacerlo de esa manera. ¿Está bien? Aquí les voy a compartir, les tengo por acá el modelo 3D que ellos nos generaron para que lo puedan observar, ¿no? Un momento, por favor.
Bueno, ahí está cargando un poco. Entonces, mientras carga el modelo, hay hay una información que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿ok? Cuando nosotros vamos a implementar este tipo de proyectos. La comunicación. La comunicación es muy importante, ¿sí? La comunicación es uno de los factores determinantes para que el éxito de los proyectos se alcance. ¿Está bien? Comunicaciones entre quién? Entre todos los interesados, los que están ejecutando la actividad, el cliente final, los que están en las líneas gerenciales. La comunicación entre todos es importante. Comunicación con las instalaciones existentes. ¿Por qué? Bueno, fíjense que como les dije, si ustedes pueden observar en este esquema, ¿ok? Fíjense que en esta zona, hasta esta zona llegaban las tuberías o llegan los piping de la unidad modular. De aquí en adelante son tuberías existentes, ¿ok? Entonces, ¿de qué forma se canalizó esa comunicación? Bueno, nosotros recibimos o le proporcionamos a ellos lo que se conoce como un listado de interfaces o puntos de interconexión. Esos puntos de interconexiones, básicamente, tomamos todas esas tuberías que existen, les medimos las coordenadas a través de topografía, generamos un listado y ese listado se lo entregamos. Mira, cada una de tus líneas debe llegar a esta coordenada. La coordenada de la línea de querosén debe estar fijada en este punto. La de agua de procesos, la de cáustico, la de ácido, la de vapor y así sucesivamente. Eso es parte de la gestión de las comunicaciones y de controlar el alcance del proyecto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa, qué otras actividades, por ejemplo, se desarrollaron durante la fase de controlar el alcance y gestionar la comunicación? ¿Ok? Ellos nos generaron a nosotros technical queries o interface queries que llaman, ¿no? Que serían consultas relacionadas con interfaces o consultas técnicas. ¿Por qué? Bueno, porque además de que nosotros le entregamos lo básico, ellos dicen, mira, yo necesito, por practicidad de mis unidades o porque voy a colocar el equipo en tal lugar o en tal ubicación, necesito pasar una tubería. Por favor, confírmame que como mi tubería va a pasar enterrada, ¿ok? No me voy, tú has hecho una detección de metales en ese sector y me puedes afirmar que no existe ninguna tubería enterrada con la que me vaya a conseguir y vaya a generar una interferencia molesta al momento de la implementación del proyecto, al momento de la instalación. Mira, mis cables van a llegar hasta tal sitio. Bueno, confírmame entonces que por la ruta donde yo voy a extender las bandejas o los conduits para llevar la cablería, ¿ok? La cometida de cables, no, por ese sector no pasa ninguna otra bandeja existente. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Cuando no hay comunicación y cada quien trabaja por su lado, entonces, perfecto, el modular o la unidad está lista, pero cuando la vamos a implementar, nos damos cuenta entonces que hay un cúmulo de interferencias molestas que se convierten en la ruta crítica del proyecto y lo que debió haber sido la ruta crítica ya no lo es más. Y entonces empezamos a generar extras que incurren en quebrantar la regla principal de lo que establecen las normativas y es que nuestros diseños sean seguros, pero también económicos. ¿Sí? Los costos se van de manera exagerada. Bueno, si desean, y no sé si lo permite la dinámica de la presentación,
yo no tendría ningún inconveniente. Si desean y tienen consultas hasta ahora, podrían hacerlas, ¿ok? Bueno, No sé las moderadoras qué opinan. eh, usualmente es al final de la presentación, Ronald, pero sí, tenemos algunas preguntas que pudiéramos Vale. hacer y así como que descansamos un poquito, ¿no? Em, Ujú. Fíjate, aquí dice, al principio de la presentación nos hablaste de proyectos que no llegaban a implementarse. ¿Qué pasa con esos proyectos? No sé si se pierde el trabajo y no se paga, pero me pregunto, ¿cuáles son los tipos de riesgo que se pueden encontrar en un proyecto? Tipos de riesgo que se pueden encontrar en un proyecto. Bueno, desde el punto de vista de la gestión de proyectos, ¿ok? Los riesgos generalmente están asociados a desfasar la línea base, ¿ok? A desfasarse de la línea base, a incrementar los costos por información no prevista, o precisamente a que estos proyectos llegan a no implementarse y entonces los recursos se agotaron, pues, y no hay ninguna retribución al respecto. Eh, los riesgos que se pueden presentar en un proyecto, básicamente, por lo general, están asociados a lo que acabamos de decir, ¿ok? A que la gestión no ha sido controlada de manera eficiente. Los requisitos, por ejemplo, no fueron compilados de la manera adecuada, ¿ok? La estructura del trabajo no se creó de forma precisa. ¿Por qué? Porque no hubo, por ejemplo, no hubo un concepto sólido referente al alcance del proyecto, y eso, por supuesto, genera que ya los entregables no cumplan, no cubran todos los aspectos de dicho proyecto en su totalidad. Es decir, si por ejemplo yo necesito, en este caso, si yo necesitaba recibir queroseno y entregar jet, está bien, pero yo no hubiese tomado en cuenta los puntos de interfase con las líneas existentes que van hacia los tanques, porque los tanques no los iba a fabricar yo, sino que ya estaban construidos. Entonces, cotizamos, hicimos, hicimos nuestra plataforma económica, nuestro análisis de costo sin considerar esta última información que les estoy dando. Entonces, perfecto, la unidad se construyó, pero no soy capaz de llevar jet a los tanques porque se me escapó de los requisitos, de la recopilación de los requisitos, incluir dicha información. ¿Ok? Entonces, dos caminos. Dejar el proyecto así o incrementar los costos para llevar el jet a los tanques. Está bien. Podríamos decir, no, bueno, vamos a llegar hasta la meta final, que es llevar el jet a los tanques. Ponemos la tubería adicional. Perfecto. El problema está en quién asume el costo. Ujú. ¿Sí? El cliente va a querer asumir el costo o yo le voy a regalar la tubería. ¿Está bien? Y entonces allí empiezan las negociaciones. Cuando las negociaciones son cerradas, entonces a veces las pérdidas son exabrutas, ¿no? Y lo que yo había considerado para el proyecto inicialmente se me va de las manos. Eso es básicamente lo que sucede cuando presenciamos riesgos en los proyectos. ¿Sí? Ah, voy a enlazar esto que estás diciendo con otra pregunta que está por aquí, que creo que está bastante relacionada, ¿no? Dice, entendiendo que un proyecto se pueden realizar cambios mientras se ejecuta por diversas razones, como los ejemplos que nos indicaste, ¿cómo se controlan estos cambios? Sí. Básicamente hay un,
hay unas herramientas que te da la gestión de proyectos que son el control de cambios en el alcance, ¿ok? El control de cambios en el alcance. Y la otra herramienta que te da son las lecciones aprendidas. Estas salidas, ¿no? De las gestiones, estas salidas de las gestiones son constantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque el proyecto tiene un ciclo de vida, que no es lo mismo que la vida del producto que tú vas a generar o la vida de la unidad, ¿no? Que tú vas a construir, sino del proyecto per se. Entonces, tú tienes una entrada que es recolección de requisitos, gestión del alcance y al final, digamos, de ese loop tienes una salida. Y en esas salidas puede estar el control de cambios o puede estar y están también las lecciones aprendidas. Entonces, en lecciones aprendidas, generalmente se genera a partir de la misma dinámica del proyecto y se deben compilar para que todos los interesados estén al tanto de las mismas. ¿Ok? Bueno, lo abordé de esta forma, no debe ser, no es correcto por tal o cuáles cosas. ¿Sí? Luego entonces está el tema de control de cambios. Los controles de cambio, ¿por qué se pueden dar? Se pueden dar porque de repente los requisitos del cliente, los requisitos compilados del cliente no fueron precisos del todo. ¿Por qué? Bueno, esto es muy común, ¿ok? Generalmente es casi imposible que los requisitos sean del todo precisos, porque aunque nosotros queremos algo y queremos transformar una cosa en otra, siempre nos vamos a encontrar con que en el camino van a haber cosas que nosotros ignoramos. ¿Está bien? Y entonces de repente hay interferencias, va a pasar una tubería y y el que va a abordar el proyecto no es el que conoce esa instalación y no se dio cuenta de que por allí pasaba una cometida, una bandeja, una calzada o algo por el estilo, y entonces hay algo que hay que añadir al alcance, ¿está bien? Que es romper para meter el piping, ¿no? La cañería o la tubería. Ese control de cambio se genera un documento con la propuesta y se somete nuevamente, y allí entran las negociaciones para ver quién asume el costo, ¿no? O el riesgo de dicho factor que se ignoró al inicio. Bien, te lo enlazo con otra pregunta, Ron, que está relacionada con la gestión del alcance. Le dice, nos hablaste mucho de la gestión del alcance, por lo que se ve la importancia que reviste. ¿Puedes compartirnos algunas técnicas utilizadas para definir este alcance? Para definir el alcance. Sí. Bueno, básicamente las que nosotros hemos abordado y en sí, es decir, no hemos hecho más que lo que incluso sugiere el libro famoso, el manual famoso PM Book, ¿no? Gestión del alcance, lo principal de gestionar el alcance es recopilar los requisitos. Y a lo largo se van a ver las mismas técnicas, que básicamente es las tormentas de ideas, las comunicaciones, ¿está bien? La interacción con los interesados o con el cliente, en este caso, mucha interacción sobre todo. Desde mi punto de vista, la más efectiva es la interacción y la comunicación. Es lo que hasta ahora la experiencia me ha dicho, ¿no? Cuando hay una comunicación efectiva, las cosas tienen una alta probabilidad de salir bien. ¿Y por qué les digo esto? Ustedes dirán, bueno, pero es que el tema de la comunicación no tan solo aplica en los proyectos, sino en la vida diaria. Eso es muy cierto. Pero bueno, así como aplica en la vida diaria, en los proyectos es sumamente importante. ¿Ok? A veces se llegan a comportamientos subjetivos de ambas partes. ¿Sí? Nadie quiere dar el brazo a torcer. Y entonces cuando hay que tomar una actitud, hay que procurar tomar una actitud colaborativa. Si nosotros no somos los clientes, tenemos que buscar la manera de convencer al cliente. Está bien de que tenemos la razón. Y
ir con el objetivo de no que haga lo que yo quiero que él haga, sino de llegar a un punto intermedio. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos con una propuesta, seguramente él va a tener la suya y entonces allí llegamos a un punto intermedio. Luego de alcanzar ese punto intermedio, el control. El control es sumamente importante. Cuando hacemos el control, revisar los entregables de ingeniería y así sucesivamente, cuando nosotros controlamos a lo largo de los proyectos, la probabilidad de que los asuntos, ¿no? Los temas importantes, se nos vayan de las manos es muy baja. ¿Ok? Y mientras nosotros bajamos más esa probabilidad del descontrol, entonces el éxito es más probable de alcanzar. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, fíjense, hasta acá llegaban las tuberías de la unidad de tratamiento de queroseno. Entonces, como parte de la coordinación de interfaces, ¿ok? Nosotros teníamos que darle al fabricante de la unidad, a quien nos iba a suministrar la unidad, teníamos que proporcionarle cada una de las coordenadas que estaban asociadas a esos puntos de interfaz. ¿Ok? De manera que él estuviera seguro de que al llegar allí iba a tener una tubería de la cual conectarse. Y así, bueno, entonces, por supuesto, al momento del arranque, del startup de la unidad, el éxito era más probable. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de proyectos de rediseño, generalmente en los proyectos de rediseño vamos a realizar mejoras, a cambiar las condiciones de funcionamiento. Puede ser de los equipos, de las instalaciones o de una unidad en sí. ¿Ok? ¿Cuál es la complejidad más significativa que presentan estos proyectos? Su desarrollo e implementación, porque generalmente estamos trabajando sobre algo que ya existe. ¿Sí? Y cuando trabajamos sobre algo que ya existe, bueno, los retos ingenieriles son más bonitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en estos proyectos de rediseño? Bueno, incrementamos, puede ser un proyecto de rediseño porque queremos incrementar mantenibilidad. Es decir, tenemos, por ejemplo, tenemos un cúmulo de líneas que contienen válvulas de control. ¿Ok? Esto es algo elemental, muy básico. Y entonces estas válvulas de control, digamos que por el que hizo, por las gestiones no efectivas que se hicieron, ¿no? En la coordinación del alcance de su implementación previa, digamos que se quedaron sin dinero y entonces no le colocaron facilidad de desvío, no le colocaron el bypass. ¿Ok? Como consecuencia de todo el material que vimos en la sección anterior. Bueno, entonces ahora nosotros, como rediseño, queremos incrementar la mantenibilidad. Y para incrementar la mantenibilidad, entonces vamos a hacer un par de bypass allí, de tal manera que cuando necesite hacer mantenimiento de esas válvulas de control, yo pueda desviar la línea, pueda bloquear y extraer dichas válvulas para hacerle el mantenimiento respectivo. Voy a incrementar confiabilidad. También pudiera ser uno de los casos, ¿no? Necesito que la unidad me funcione más tiempo, necesito que el equipo me funcione más tiempo, que los tiempos entre paradas sean mucho más largos, ¿ok? Entonces, bueno, asocio todos esos elementos, genero una idea de funcionamiento que puede venir del cliente o puede venir de un ofertante, o sencillamente el cliente dice, mira, yo necesito que suceda esto. Por favor, ¿tienes alguna alternativa que podamos implementar? Bueno, entonces, digamos que esos podrían ser varios de los caminos a través de los cuales llegar a un proyecto de rediseño.
¿ok? Extender la vida útil. Bueno, también pudiera ser uno de los objetivos. De repente, por lo general, vamos a tomar vamos a tomar el mismo ejemplo de estos equipos, ¿ok? Por lo general, en estas instalaciones de tratamiento de queroseno y conversión de las mismas a jet, como uno de los reactores tiene catalizadores y otro de los reactores en muchas ocasiones tiene sales, está bien, que se utilizan para remoción del agua del queroseno. Entonces, digamos que la tendencia a que se genere corrosión en estos equipos es muy elevada. Y por lo tanto, la vida útil, bueno, está bastante colocada al límite. Entonces, digamos que el cliente quiere aumentar la vida útil de uno de estos, de los equipos más críticos asociados a estas instalaciones. Bueno, allí podría entrar en juego un proyecto de rediseño, ¿ok? Determinar la causa raíz de una falla y proponer mejoras. Esto también puede calificar como un proyecto de rediseño. Ocurrió una falla en una de estas instalaciones y en ese caso, bueno, entonces vamos a determinar o se contrata un servicio, nos contratan a nosotros o nosotros si somos los clientes, realizamos un proyecto de investigación que nos permita determinar por qué sucedió esa falla y cómo podemos evitarla en un futuro. Por ejemplo, les menciono con el mismo gráfico del comienzo de la presentación. Fíjense que en esta torre destiladora se nos requirió el servicio de verificar por qué las tuberías estaban fallando. El tema es que ellos necesitaban hacer unas mejoras y su ingeniero en corrosión propuso inyección de amoníaco acuoso, ¿ok? Y estaba sucediendo que necesitaban aislar las líneas, necesitaban colocar un aislamiento para llegar con la temperatura debida a su punto de destino, etcétera. Pero entonces estos aislamientos estaban corriendo la presión de vapor y por ende los condensados ahora en vez de decantarse en la propia torre se trasladaban hacia la tubería generando altos problemas de corrosión. Como para ese entonces no podía sacarse la unidad de servicio, entonces aplicaron un recubrimiento externo que incrementó significativamente el peso que había sido considerado en la línea en los inicios o en el proyecto inicial, ¿no? En su proyecto de diseño, para utilizar el mismo lenguaje de esta presentación. Y entonces, bueno, nos dijeron, mira, podemos aplicar este recubrimiento externo sin afectar la integridad mecánica del sistema. Vamos a analizarlo entonces a través de los cálculos, como se muestra en la imagen extracto del software de cálculo que utilizamos a su derecha. Es importante para los proyectos de rediseño gestionar también el alcance. ¿Ok? Recopilar los requisitos, definir el alcance, desglosar bien el trabajo que se va a hacer, luego controlarlo y, por supuesto, verificarlo. La verificación del alcance es una de las partes donde se enfocan mucho los esfuerzos. ¿Por qué? Porque si no somos el cliente, necesitamos cobrar. Y si somos el cliente, yo no voy a querer pagar si algo lo veo que no me satisface mis necesidades. ¿Está bien? Entonces, por eso es que los 4 pasos anteriores deben estar muy bien definidos. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a pasar a un proyecto que lo pudiésemos meter en esta categoría de rediseño, ¿ok? Que estaba asociado a determinar básicamente una falla en el equipo que está, en el equipo que está esquematizado en la figura de la derecha.
Entonces, ¿qué hicimos aquí o cómo se llamó el proyecto? Básicamente fue un análisis causa-raíz para determinar fallas en el tubo elevador de un reactor de FCC. Un reactor de FCC, digamos que tiene el mismo principio de las torres de destilación, solo que en este caso aceleramos el proceso de formación de livianos, porque ya no es simplemente por un proceso mecánico de diferencia de densidades, sino que ahora metemos un catalizador para partir las cadenas de carbonos. ¿Ok? Entonces, allí obtenemos olefinas. Esas olefinas las mandamos a una torre de fraccionamiento. Esa torre de fraccionamiento se comporta similar a una torre destiladora. ¿Y qué hace? Básicamente separa livianos de pesados y los livianos los envía entonces para mejorar el octanaje de las gasolinas. Pero bien, entonces, ¿cómo nosotros hicimos el primer paso, ¿no? De recopilar los requisitos, definir el alcance y hacer la estructura desglosada del trabajo. Bueno, básicamente fue a través de inspecciones y mediciones. Nosotros establecimos o le dijimos al cliente, mira, en nuestro alcance ya hemos recopilado tus requisitos. Tus requisitos es que el equipo falló. El equipo falló por tal y cual motivo que él nos explicó, ¿no? La causa por la que falló es lo que quieres conocer a partir de las explicaciones que nos diste. Perfecto. Está bien. Entonces nosotros vamos a hacer inspecciones, vamos a hacer mediciones, vamos a recolectar data de campo, te vamos a solicitar tu data operacional, por lo tanto, para llegar al fondo de la causa y determinar su causa raíz, ¿no? La causa raíz de este acontecimiento, queremos que estés de acuerdo con que nos proporciones la data operacional, ¿sí? Por lo general, esto es confidencial y entonces debe haber allí un acuerdo y justificarle el por qué se va a necesitar. Además de esa data operacional, necesitamos, por supuesto, que nos proporcionen las condiciones de diseño para nosotros comparar en el momento del evento a qué condiciones operó el equipo y si estas se separaban en demasía de las condiciones para las cuales él fue diseñado, o si podemos concluir que las condiciones para las cuales él fue diseñado tienen un rango tan amplio que pudieron haber abarcado incluso las condiciones que se presentaron al momento de la falla del equipo. ¿Ok? Todo eso es importante, digamos, tener en cuenta, o era importante tener en cuenta al momento de realizar el estudio. Con estas dos informaciones más la data de campo, por supuesto, nosotros vamos a desarrollar los cálculos para determinar la falla. ¿Sí? Te vamos a proponer un procedimiento de reparación y si nos permites, nosotros ejecutamos la reparación. Entonces, bueno, en ese caso, el cliente determinó que la misma empresa que le hiciese el análisis pudiera entonces ejecutar la reparación, digamos, porque ya tenía todo el know-how de lo que había sucedido, y sabía exactamente la manera en cómo implementar su propia recomendación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el primer paso eran las inspecciones y las mediciones de data de campo. ¿Con qué nos encontramos en el sitio? Nos encontramos, por ejemplo, con deformaciones en esta zona, como las que se observan acá en la imagen. Nos encontramos que en la parte superior de este tubo elevador, ¿ok? En su unión con este cabezal, había un agrietamiento, ¿sí? Nos encontramos con que en toda la longitud de la tubería, de aquí hacia arriba, fíjense que el tubo había perdido su redondez, ¿no? La circunferencia del tubo había o estaba comprometida y entonces en ese caso lo pudimos constatar con las mediciones, ¿sí?
¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, una vez que tomamos las mediciones de campo, solicitamos la data operacional, ¿ok? Y verificamos las condiciones de diseño. Entonces, en operación normal, o lo que sería el diseño del equipo, él debía estar funcionando a estas condiciones. Esto básicamente, digamos que es una extracción en 2 dimensiones, ¿sí? Donde este sería el cabezal superior, ¿ok? Esta sería la pared de la tubería y estas aletitas que salen de aquí serían los deflectores. Entonces, por dentro de la tubería, la misma debería estar a 250 Fahrenheit, pero al momento del evento estaba a 1700, fíjense, ¿no? En la parte superior, esta zona del lecho de catalizador debía estar a 370, 400 Fahrenheit, pero estaba a 1700. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, con esta información más la data de campo, nosotros sometimos a los cálculos ingenieriles el equipo con la data del evento y tuvimos como resultado esta información. Fíjense que en la parte inferior vimos la deformación, ¿ok? Logramos replicar la deformación y en la parte superior esta deformación se ve de manera exagerada, pero lo importante es que los valores de esfuerzo acá eran tan elevados que eso fue lo que terminó generando esta ruptura acá o este agrietamiento, ¿sí? Entonces, con esto determinamos cuál era la causa raíz. La causa raíz es que acá abajo hay un mecanismo que es como especie de un tapón de válvula por donde entra el aire. Este aire va por la parte interior de la tubería y llega hacia arriba, ¿no? ¿Para qué es necesario este aire? Para generar combustión en la parte superior. Pero además de esto, digamos que aquí en esta pequeña abertura que queda, por efecto de eyección, succiona, ¿no? O sea, la corriente de aire que pasa por el centro del tubo, succiona catalizador que está impregnado de carbonos, ¿ok? Y lo lleva por dentro de la tubería y lo pasa a la parte de arriba. Este catalizador impregnado de carbonos se quema en esta combustión que ya les había explicado, ¿ok? Pero este tapón en ese momento, por un procedimiento operacional indebido, ¿no? Un poco de nervios ante la contingencia, el descontrol. Generalmente las reacciones operacionales son hacer el apagado de la planta, ¿no? El shutdown que llaman, ¿ok? De manera de evitar daños colaterales. Y entonces ellos dejaron fijo este vástago y el tubo cuando llegó a esta temperatura de 1700 que les había mencionado, intentó expandirse y la restricción no le dejó. Y como la restricción no le dejó, se generaron estas deformaciones y el agrietamiento en la parte superior. Bueno, posterior a esto vino entonces lo que se conocía como el procedimiento de reparación. Había que sacar una ventana completa para meter la tubería en los tramos más largos que se pudiese, ¿ok? Porque fíjense que adentro hay muchas interferencias, hay 4 ciclones, más todos los componentes que habían en la parte inferior. Y desde el punto de vista de ejecución es más rápido, ¿ok? El cronograma se hace más corto si la cantidad de tuberías que introducíamos eran más largas, porque eso conllevaba a menor cantidad de soldaduras, menor cantidad de tratamiento térmico, izamiento en pocos pasos, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto que esquematizamos allá en el modelo tridimensional, se puede observar acá. Este es el equipo, esta sería
la ventanilla, ¿no? O sección de equipo, de la pared del equipo que íbamos a cortar para empezar a introducir los tubos. Esto que está acá sería aquí, ¿no? En esta zona, aquí estaba quedando la ventana y por aquí habrían de ingresar los tubos. Entonces, aspectos importantes que no se nos dijo en los requisitos, ojo, pero que la experiencia cuenta mucho, los conocimientos básicos cuentan mucho y que deducimos nosotros a razón de la misma causa raíz de la falla. Ya les había explicado que las deformaciones se produjeron porque aquí se halló una interferencia, esto es una restricción, perdón, tal que no permitió la expansión de la tubería. Entonces, en este caso, como esta tubería cuelga de la parte superior y aquí no tiene ningún tipo de apoyo, sino solamente este tapón de válvula que sube y baja para controlar la cantidad de flujo de aire que ingresa o la cantidad de catalizador que es succionado de la parte inferior, nos vimos en la obligación de diseñar este dispositivo. Este dispositivo lo íbamos a colocar en la parte inferior. Acá iba a estar un resorte de manera tal que cuando nosotros calentáramos el tubo por soldaduras o por tratamiento térmico, el tubo se expandiese con libertad, comprimiendo el resorte y así no lo fuéramos a deformar en plena reconstrucción o mantenimiento mayor. ¿Ok? Entonces, con eso culminamos el proyecto. Con eso culminamos el proyecto de rediseño y le entregamos, digamos que, su equipo funcionando al cliente. Conclusiones, tanto para un proyecto de diseño como para un proyecto de rediseño, gestionar el alcance es importante. Establecer los caminos críticos de toda la información que hemos compartido en este momento. Proporcionar bases técnicas que sirvan para solucionar el problema y satisfacer a los interesados. ¿Ok? Lo que acabamos de comentar hace un par de minutos. Fíjense que esto no era algo que el cliente nos iba a decir porque él no necesariamente lo sabía. Pero nosotros, a partir de la experiencia y de la causa raíz de la falla, entonces dedujimos que había que fabricar este dispositivo de manera adicional para que el trabajo fuese efectivo. Y por supuesto, siempre gestionar en beneficio del proyecto. ¿Qué significa esto? Gestionar en beneficios del proyecto, evitar los conflictos, ¿ok? Evitar los comportamientos subjetivos. Si no importa de qué lado venga la solución. Lo importante es que la solución exista y que el proyecto llegue a buenos términos y se ejecute para satisfacer a los que están involucrados como interesados. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muchas gracias. Con esto sí culminamos. Bueno, muchas gracias, Ronald. Muy buenos los últimos puntos que tocas, porque así puedo enlazar también las preguntas que están adicionales, la cual se sumó una, pero logré enlazarla con otra, ¿no? Son 3 preguntitas. Fíjate, ¿Vale? sobre proyectos en general, ¿cómo se hacen las estimaciones del tiempo de actividad? ¿Cuáles son las formas en que se puede comprimir un cronograma de proyecto? Vale, bien. Perfecto. Cuando nosotros hacemos la EDT o la estructura desglosada del trabajo, ¿ok? Ese sería el mecanismo más eficiente para analizar cuáles serían las rutas críticas, cuáles serían los tiempos que nos va a llevar desarrollar cada actividad y qué recursos vamos a necesitar para implementarlos, para implementar dicha actividad. ¿Ok? Entonces, básicamente la forma es esa, hacer un desglose de nuestra estructura del trabajo que nos permita generar una línea base que se adapte lo más que sea, con la cual podamos obtener una adaptación lo más cercana posible a lo que en realidad va a suceder. ¿Está bien? En ese mismo orden de ideas, Ronald, ¿te has encontrado con alguna actividad a la cual no le puedas estimar un tiempo real?
Ah, la verdad, haciendo memoria acá, la verdad es que no me he encontrado con una actividad a la cual no le pueda estimar un tiempo real. Porque la idea es que el equipo con el cual tú cuentes, ¿ok? Ujú. Tenga ese know-how, ¿no? Es decir, Ah, si no lo conoces tú, porque no te lo sabes todo, es imposible, no lo sabemos todo, ¿ok? ujú. Siempre va a haber una persona que, que forma parte de los recursos que tú has estimado para ese proyecto, que te puede proporcionar información de tiempos y cronogramas, porque ya previamente ha desarrollado esas actividades. Bien, ahí lo puedo enlazar con esta otra pregunta que dice, se observa que a pesar de ser ingeniero mecánico, en este caso se están refiriendo a ti, me imagino, conoces y Ujú. hablas en términos de ingeniería química. ¿Tuviste que aprender otra carrera? Esa es una pregunta, ¿no? Y sigue, desde tu Mm. experiencia, ¿cuáles son las áreas de conocimiento relevantes para hacer un proyecto de diseño? ¿Qué competencias se requiere para gerenciar un proyecto? ¿Y cómo sería el proceso de formación del equipo de trabajo? Las junté porque están relacionadas. No sé si quieres que te las repita. Sí, sí, Ok, por perfecto. favor. Primero, se observa que a pesar de ser ingeniero mecánico, conoces y hablas en términos de ingeniería química. ¿Tuviste Ujú. que aprender otra carrera? Vamos a empezar por ahí Ok, y después perfecto. continúo. Bueno. Eh, digamos que lo que les estoy comentando de ingeniería química, ¿ok? No es algo, si le ponemos una frase, no es algo superlativo, es algo muy básico, ¿está bien? Ujú. No, no se vayan a confundir por eso. La respuesta es, sí tuve que aprender, porque digamos que en el ámbito donde te desarrollas, también eso depende mucho de la personalidad, ¿ok? Ujú. Habemos, por ejemplo, profesionales que decidimos encapsularnos en nuestra área, mientras que hay otros que vemos la necesidad de expandirnos un poco más. Entonces, bueno, en los inicios sí, eso sucedió mucho. Por ejemplo, para yo explicarles estos temas de lo que sucede con destilación, con fraccionamiento catalítico, bueno, digamos que fueron años continuos de estar dentro de esos equipos, ¿no? Entonces, esa sería la manera en la que aprendí. Si Ya. algo no lo sabía, le preguntaba a los ingenieros de procesos y algo por el estilo. Y luego, por supuesto, generalmente estas licencias, estas tecnologías o estos o estas instalaciones poseen manuales operativos que te describen muy bien el proceso, con lo cual aprendes mucho. Entonces, para sintetizar la respuesta, ¿estudié ingeniería química también? No. ¿Aprendí durante la experiencia? Sí. Bien. Aquí le enlazo con la que sigue. Dice, desde tu experiencia, ¿cuáles son las áreas de conocimientos relevantes para hacer un proyecto de diseño? Y va a la otra. ¿Qué competencia se requiere para gerenciar un proyecto de diseño? ¿Y cómo sería el proceso de formación de un equipo de trabajo? Vale, perfecto. Bueno, con relación a las competencias, ¿ok? Esto va a depender del área en la cual el proyecto se esté desarrollando, ¿sí? Es decir, no son iguales las competencias del personal, o no es la misma calificación que debe tener el personal, o no necesariamente es la misma calificación que tendrá el personal que aborde un proyecto de minas, al personal que aborde un proyecto de refinación o de extracción de petróleo o de un taladro, o por supuesto, ni mucho menos ni parecida las competencias que pudiera tener profesionales que abordan proyectos que están relacionados con software de programaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Es decir, la gestión de proyectos, para enlazarlo con la segunda respuesta, la gestión de proyectos sí es importante que la conozcamos para gerenciar, para controlar y para controlar, ¿ok? Porque hay una frase que comúnmente se utiliza mucho en el árbol de proyectos y es las horas, ¿sí? Ujú. Las horas. Que no se me pasen las horas. Que las horas que yo estimé sean las reales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos de forma eficiente? Bueno, es abordando lo que tiene que ver con la parte de gestión de proyectos. Les confieso que, por ejemplo, en mis inicios, yo era una persona muy técnica, ¿no? Eh, y me gustaba mucho esa parte, me sigue gustando mucho esa área, pero los caminos de la vida, como dice la canción, ¿no? Te hacen entonces abordar otras ramas. Y en este caso, si quieres que incluso los proyectos que tú te propongas también son muy útiles, es muy útil para eso, los proyectos que tú te propongas o que ofrezcas o en los que tú participes, eh, tú seas una pieza muy importante en garantizar el éxito de ese proyecto, conocer la gestión es muy importante. Bien, con eso que planteas, enlazo la última pregunta que tengo por acá anotada e invito si alguien de lo que está presente tiene alguna otra pregunta, la haga después de esta respuesta de Ronald. Eh, y tiene mucho que ver con lo que dijiste ahora y como una reflexión también, ¿no? Y dice, entiendo que el trabajo que realizas como proyectista de diseño no es un trabajo de tiempo completo, sino que es más buscando clientes y ganando proyectos. Esto es algo que usualmente no enseñan en la universidad. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué nos aconsejas? Bueno, este, para aclarar la primera interpretación, ahorita sí tengo un trabajo de tiempo completo, ¿no? Ok. Pero también estuve tiempo trabajando por mi cuenta, buscando proyectos, etcétera. Y así sucesivamente. ¿Qué les recomiendo? Bueno, lo que les recomiendo es que se hagan un proyecto con ustedes mismos. ¿Cuál es ese proyecto? Bueno, mi proyecto es ofrecer servicios de ingeniería o de cualquier área de esta forma, de esta forma y de esta forma. Eso los va a llevar, por supuesto, a recopilar sus requisitos. ¿Y cuáles serían sus requisitos? Bueno, proporcionar conocimientos de ingeniería a la orden de los clientes que lo necesiten con tales y cuales pautas. ¿Ok? Y eso, por supuesto, su proyecto propio les va a conllevar a establecer su estructura, a cómo manejar su publicidad, cómo presentarse ante los clientes, ¿ok? Cómo conocer sus clientes, cuáles son los caminos que pudiesen utilizar para vender lo que hacen y así sucesivamente, ¿ok? Si tienen la oportunidad de enlazarse con personas que ya están en este campo o que ya han estado en este campo durante mucho tiempo, también porque eso les va a servir como una plataforma para darse a conocer. Y entonces, en esa ocasión, tal vez les contrataron porque ustedes entraron auspiciados por la persona conocida. Pero si dejaron una buena impresión, entonces el próximo en ser contratado serían ustedes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la respuesta es básicamente, propónganse un proyecto si es que quieren abordar el camino del freelance, ¿no? Propónganse un proyecto y en función de eso van añadiendo información a su estructura de trabajo. Ah, bien. No sé si... muchas gracias, Ronald, por las respuestas. No sé si alguien de los que está presente quiere hacer alguna pregunta. Menos si no, eh, ya estaríamos finalizando por acá. Nuevamente, Ronald, muchas gracias por tomarte el tiempo.
muy importante las cosas que nos comentaste acerca de gestión de proyectos, sobre todo enfocado a la parte de diseño, porque mucho de lo que uno encuentra está relacionado mucho más con la teoría de los proyectos en general. Y no tenemos como que esa entrada a ejemplos como lo que nos mostraste hoy, que son bastante interesantes de ver y que muchas veces en la universidad nos los comentan los docentes, pero no con esos ejemplos, con esas imágenes, con esa problemática, con Mm. eso que está allí, o sea, que está allí, o sea, es diferente explicarlo que mostrarlo o decir, mira, esto puede pasar a que tú puedas ver la cantidad de equipos, el tamaño y la prominencia de proyectos que se pueden estar presentando en el que los ingenieros pudieran estar participando. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes también y esperamos que haya sido de provecho.